Nuestro segundo invitado de hoy es la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, un gusto tenerla nuevamente en estos estudios. ¿Qué sugerencias legales puede dar a los empleadores que no pueden producir por falta de luz y tienen a los trabajadores cumpliendo horarios de trabajo? Muy buenos días, gracias por esta cordial invitación y como siempre a las órdenes para las comparecencias ante los medios de comunicación en mi condición de ministra de Estado. Bueno, hemos conversado con el sector empresarial y no es la primera vez que el Ministerio del Trabajo emite decisiones que en algunos casos son públicas, en otras ocasiones se realizan mediante acuerdos ministeriales. En el caso puntual frente a la crisis energética, nosotros ya le hemos planteado como Ministerio de Trabajo que ellos tienen la facultad discrecional para poder llegar a acuerdos de cómo compensar las horas no laboradas en la jornada normal de trabajo. Una de esas formas de compensación es que pueden estar con cargo a vacaciones, siempre y cuando el trabajador las acepte, en razón de que las vacaciones no se pueden renunciar. De igual manera, le hemos planteado jornadas adicionales, es decir, 1 hora después de la jornada normal, pero que en todo caso, todo este tipo de convenios que ellos puedan llegar con los trabajadores, y de hecho lo hacen, siempre será en el marco del respeto a los derechos que tienen consagrados los trabajadores en el Código del Trabajo. No puede ser posible, por ejemplo, por ahí se dijo una propuesta de que compensen un día sábado y domingo sin los recargos laborales. Eso no puede ser posible porque obligatoriamente hay que pagar el recargo que por ley establece cuando se trabaja un fin de semana, esto es sábado o día domingo, o también en días feriados. Sin embargo, pensamos que lo más importante en este momento es que todo el sector empresarial, y así lo han manifestado varios dirigentes a nivel nacional, debemos buscar alternativas que nos permitan pasar esta fase tan crítica que en este momento, por el tema de la crisis energética, vivimos en el Ecuador. Y no es la primera vez que se vive una crisis energética, ni tampoco una crisis en general. Ya la vivimos en el año 2020, cuando atravesamos el tema de la pandemia denominada COVID-19. Sí, ministra, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué tanto ha sido buscado el Ministerio del Trabajo y usted por parte de los empresarios, luego de que, los industriales más que nada, luego de que este fin de semana se haya anunciado una suspensión del servicio eléctrico durante 10 horas? Porque entiendo que se han reunido pues con la ministra de Ambiente, que ahora está encargada del COE, etcétera, la ministra de la Producción también, Sonsoles García, pero ¿qué tanto les está afectando el problema laboral más allá del problema económico? ¿O lo tienen controlado y hay una especie de armonía entre trabajadores y empleadores? Nosotros mantenemos reuniones permanentes con el sector empresarial y con el sector de los trabajadores. Por primera vez el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo en diciembre del año 2023 que los Consejos Nacional de Empleo y Salarios se reúnan cada 60 días, en razón de que solo se reunía siempre en el mes de diciembre para llegar a un acuerdo, cuando llegaban a acuerdos en el tema del salario básico unificado. Eso cambió. Nosotros tenemos una política de conversación permanente. Además, tenemos adicionales que consisten en mesas técnicas para trabajar temas de empleabilidad, y lo trabajamos de la mano con la Organización Internacional del Trabajo. Consecuentemente, nosotros tenemos un diálogo abierto, semanal, a diario con el sector empresarial y también con el sector de los trabajadores. Y le voy a comentar algo. Se acaban de suscribir 2 sendos contratos colectivos en el sector público y en el sector privado. En el sector privado se acaba de suscribir contrato de trabajo con el ingenio azucarero Valdés, y en el sector público se acaba de suscribir el nuevo contrato colectivo de trabajo en el Consejo Provincial de la provincia de Esmeraldas, y ahí ha estado, en ambas negociaciones ha estado el Ministerio del Trabajo. Ministra, qué gusto saludarla y entrevistarla. ¿Qué posibilidad hay de retrotraernos a la época del 2020 en el COVID y crear un marco jurídico transitorio que nos permita o que le permita a la ciudadanía tener una especie de moratoria en ciertas cosas? ¿Por qué? Porque ahorita con la crisis eléctrica, hablemos de que la gran mayoría de locales comerciales, industriales también, pero especialmente comerciales, medianos y pequeños, los grandes también se ven afectados por si acaso, pero seguro los medianos y pequeños no tienen pues infraestructura para solucionar problemas energéticos, dígase plantas, ese tipo de cosas. Las ventas han bajado considerablemente, pero considerablemente, porque además no se puede trabajar bien porque se está sin luz buena parte del tiempo, etcétera. Esto
va a redundar en que en el momento de quincenas y fin de mes, muchos patronos van a decir, te quiero pagar, pero no tengo plata, no me ingresó nada, bajé en un 80% mi producción, tú lo sabes como empleado, nos hemos reducido drásticamente un 80%, no tengo cómo pagarte ahorita la quincena, no tengo cómo pagarte el fin de mes, te lo pagaré por una semana, 2. Entonces ese arrastre hace que también el empleado no tenga cómo pagar la luz, no tenga cómo pagar el agua, no tenga cómo pagar ciertos servicios, no tenga cómo pagar alguna deudita que tiene por ahí o la tarjeta de crédito. ¿Cómo se puede hacer para compensar a la ciudadanía como se lo hizo en el COVID 2020? Bueno, en el caso del COVID 2019, el entonces presidente de la República envió una ley denominada Ley de Apoyo Humanitario, que no tuvo apoyo y que tampoco fue humanitaria. Yo le voy a decir por qué. Porque esa ley, bajo mi criterio, fue una ley de interpretación al artículo 169, numeral 9 del Código del Trabajo. Caso fortuito, fuerza mayor, que da paso a los conocidos despidos intempestivos. Lo que hubo sin allí... indemnización, perdón. Sin Claro. indemnización. No, pues eso fue una salvajada. Ya, entonces... Esa ley fue para interpretar, nunca en el Ecuador se había dado una ley para interpretación de normas, en mi opinión un absurdo. Pero en todo caso, mire, le voy a comentar qué decía, por ejemplo, un artículo de esa ley que aún sigue vigente, y yo como ministra de Trabajo he pedido ya derogar el contrato emergente porque ya el contrato emergente no tiene razón de ser. Y por los datos estadísticos que nosotros tenemos de registros de contratos en el Ministerio de Trabajo, el contrato emergente sigue siendo el tercer tipo de contratación que se hace en el Ecuador. Pero bien, tengo que entregarle a la Asamblea para poder derogar el contrato emergente. Ahora me solicitan que lleve el respaldo de votos de una bancada. Ya no dicen que la ministra no puede presentar una propuesta y que tiene iniciativa porque saben que constitucionalmente la tengo. Además, así lo advierten ellos en la contestación que me hicieron. Pero le voy a comentar qué decía un artículo allí. Le daban al juez, y yo en ese momento, pues en esos años, era magistrada, le daban al juez la potestad muy subjetiva de que califique si hubo o no hubo la voluntad del despido intempestivo y que se pague un adicional porcentual a lo que establece el artículo 188. Yo decía, no puede ser posible que para interpretar una norma tengan que decir cosas de esta naturaleza, porque la interpretación, más allá de que sea realizada por un juez, no puede ser una interpretación subjetiva si no se basa en principios jurídicos para poder hacer interpretación, porque la interpretación a la norma también tiene técnica. Pero bien, tuvo que llegar la Corte Constitucional y en una senda sentencia que emitió por este tipo de interpretaciones que se dieron a este artículo famoso 169, numeral 9. Y hago mención a este artículo porque es probable que alguien venga a decir en este momento que por el caso fortuito o fuerza mayor va a tener que aplicar el mencionado artículo del Código de Trabajo y, como lo acaba de decir aquí el doctor, van a despedir intempestivamente sin pago indemnizatorio. La Corte tuvo que señalar en una senda sentencia que caso por caso tenía que ser analizado, porque el Ministerio de Trabajo en esa época emitió un acuerdo ministerial un día, al otro día lo derogaba y así sucesivamente se fueron actuando con acuerdos ministeriales. Por eso es que esta ministra de Trabajo les ha planteado a los señores industriales y todos los miembros de la Cámara de Comercio, a ver, vamos primero viendo las posibilidades, porque esta no es una crisis de por siempre, esta es una crisis que siempre la hemos tenido en el Ecuador y por siempre no es que la vamos a tener. Yo recorro el país y le puedo decir que las grandes industrias exportadoras del Ecuador tienen sus propias plantas eléctricas. Pero yo me estoy refiriendo a la propuesta que le estoy haciendo a la mediana y pequeña. A esto voy, a la mediana, que es a la que sí le podría tener una afectación directa, no solo al empresario, sino al mismo trabajador. Por supuesto. Porque uno como trabajador, ¿qué hace? Todo trabajador vive endeudado. Yo también tengo mis deudas. Todos nosotros creo que tenemos de una u otra manera deuda. El ecuatoriano está sobreendeudado normalmente. El ecuatoriano vive así, casi así se sobreviven en este tipo de economías, y no solo en esta, sino en las economías de primer mundo. Déjeme decirle que el señor presidente viene manteniendo ya políticas de compensación, incluso de eliminación de deudas. Se han eliminado ya deudas a través de decisiones del señor presidente en el caso específico de las personas que están en el agro. Y no va a ser tampoco en este caso la excepción. Se está trabajando en el tema, porque el presidente no es que gobierna exclusivamente para un sector social del país.
El presidente gobierna para los ecuatorianos y en los ecuatorianos hay personas que indudablemente tienen una afectación directa, y lo acaba de decir usted, para las personas de mediana producción, los pequeños comerciantes y para el ciudadano común y corriente. Todos tenemos deuda. Yo recuerdo en la época de la pandemia, en el caso de los centros comerciales, para no cerrar los locales, los dueños y los administradores de los centros comerciales les dijeron: no les vamos a cobrar en estos 3 meses los alquileres y los arriendos. Algo así y de parecido esa manera pudieron sobrevivir. Porque ahorita lo que está pasando es que también la gente que tiene deudas, los intereses siguen acumulándose y uno no puede producir, pensando como el dueño de una mediana empresa, por ejemplo, que ha sacado algún crédito para comprar máquinas o algo por el estilo, pero por más de que su producción se está cortando, pero los intereses siguen cobrándose. Eso por un lado, y aparte, como lo decía el Pocho, bueno, todos estamos afectados, todos se golpean, sean grandes, pequeños, medianos, pero las grandes tienen más recursos como para aguantar este momento. Sí, o un generador gigante o que le aguante, pero las pequeñas o medianas industrias y comercios, ya sean comedores, canterías, lo que sea, ellos son los que realmente se afectan y no tienen mucha capacidad para moverse, para responder. Respecto a una primera decisión que se tomó en el caso puntual que usted acaba de señalar, el tema de los generadores eléctricos, no es un tema de competencia de esta ministra de Trabajo, pero es una noticia pública. El señor presidente Daniel Noboa Sin dijo 0 pago de IVA. Entonces ya se están dando algunas alternativas para un problema que es una crisis que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Y no va a ser la excepción en el momento actual que el presidente Daniel Noboa Sin emita las directrices pertinentes. Por ejemplo, luz y agua, que aguanten un ratito. Si no se puede pagar, no, le cortan más luz, todavía van a cortar o cortar el agua. O lo mandan o lo envían a los departamentos de Coactiva y el sistema bancario, si no paga, lo envía al departamento. El IES también. El IES para las empresas, el SRI, quizás tener un poquito de flexibilidad. Los próximos 2 meses que esperen un poco también los cobros, pues si no se puede producir. Y que no nos reporten a la central de riesgo. Tocando un tema que yo que soy abogado, inclusive litigante, me interesa bastante el tema que usted mencionó del contrato especial emergente que se encuentra en la Ley de Apoyo Humanitario. Sí. Ese contrato especial emergente lo que vino fue a reintroducir en la legislación ecuatoriana el contrato a plazo fijo, básicamente. Sí. Que fue derogado por una ley de iniciativa del presidente Correa en el año 2015, me parece. Para traer el contrato a plazo indefinido. Sí, conceptualmente viene a ser el mismo equivalente, el contrato emergente. El tema claro, es que lo que pasa es que se llama mal. Sí. Podrían llamarlo contrato a plazo fijo, y el contrato a plazo fijo que tenía un año, me parece que era 1 año o 2, pero no podías renovarlo en aquella época, sino que tenías 1 año o 2. Aquí fue que sí podías poner el plazo de 1 año y renovarlo. Y lo que sucede es que en aquella época, también cuando yo estudié, el desahucio era el aviso de no renovar ese contrato. Lo que terminó pasando fue que se eliminó ese contrato y se pagó ya desahucio para todas las terminaciones laborales. Antes el desahucio usted lo pagaba cuando había despido intempestivo, pero en las reformas que hizo el expresidente Correa lo incluyó para todos. Incluso cuando hay la renuncia voluntaria también se paga el desahucio. Es verdad. El tema, si usted ve la esencia del contrato emergente, el equivalente es al contrato a plazo fijo, pero también el concepto del contrato emergente es que nace producto de la pandemia. Y al no tener pandemia, es evidente que el contrato emergente debe ser ya derogado por disposición del seno legislativo. ¿Y hay algún plan en ese sentido de introducir otro modelo de contratación, como el gobierno tuvo la iniciativa, pues de realmente en la consulta popular tuvo que hacerlo por consulta porque está en un mandato constituyente, el tema pues del contrato por horas, y hay algún plan de derogar ese contrato especial emergente y traer otra vez el contrato a plazo fijo, o simplemente dejar el contrato de plazo indefinido como modelo de contratación normal? En las mesas técnicas que están lideradas por el Ministerio del Trabajo, con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, su delegado para el caso específico de estas mesas técnicas, hemos comenzado ya a plantearle tanto al sector empresarial como al sector de los trabajadores que nos den pautas de otro tipo de modalidades de trabajo, porque la tecnología, la revolución tecnológica 4.0 y también la inteligencia artificial nos está planteando la incorporación de nuevas modalidades de trabajo. Le doy una modalidad de trabajo que se usa mucho
actualmente hay pequeñas oficinas encargadas, por ejemplo, de los embarques de grandes mercancías a través de los puertos. Ese tipo de modalidad de trabajo es una modalidad de trabajo eminentemente virtual, tecnológica. Usted puede tener una gran empresa con sede en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, y a su cargo está el embarque de contenedores y desembarques de estos, por ejemplo, en puertos como Panamá, aquí en Guayaquil, en Miami. Y resulta que usted tiene una modalidad de trabajo que no está contenida como modalidad virtual de esa manera, bajo esas especificidades en el Código de Trabajo. Entonces, yo converso con todos estos nuevos emprendedores, llamémoslo así, pero realmente son nuevos técnicos en este mundo que existe del comercio internacional, y con ellos llegamos siempre a acuerdos. Incluso converso yo con los trabajadores, visito las oficinas porque me parece un tipo de trabajo extremadamente interesante, además que es generado por jóvenes ecuatorianos. Yo sí creo que al final del año nosotros vamos a tener ya en este gran debate que hacemos en el seno del Ministerio de Trabajo conversaciones importantes. Yo acabo de asistir a Lima, en Perú, a un congreso de derecho laboral iberoamericano. Y uno de los temas que más se discutió en este congreso iberoamericano fue la incorporación de la inteligencia artificial. Pero también hubo otro tema muy novedoso, que no lo planteé yo como ministra de Trabajo, pero fue planteado por varios juristas de República Dominicana, de México y también de Perú. El tema del elemento dentro de la contratación de trabajo que hace relación al tipo de empleador. Existen 3 tipos de elementos en el contrato de trabajo actualmente. Usted tiene que tener hora, remuneración y un empleador. Pues el tema del empleador ahora cambia, según las experiencias que están insertándose en estos importantes países, y las relaciones laborales son extremadamente significativas, sobre todo en Perú, cuyo principal rubro de ingreso es la exportación del sector de la minería, la forma como están incorporando el tema de la dependencia. En definitiva, nunca en el mundo laboral va a existir una relación de trabajo estática, porque la economía, que permanentemente está en cambio, también tiene un dinamismo dentro del proceso de producción, y eso nosotros tarde o temprano tenemos que trabajarlo de manera colectiva, es decir, con trabajadores y también con el sector empresarial, para que sin disminuir ningún derecho de los trabajadores se incorporen este tipo de modalidades de trabajo. Ministra, de mi parte finalmente, 2 inquietudes sobre 2 temas que usted ha sido muy protagonista y que también son muy políticos. El primero, el famoso caso que usted ha denominado traición a la patria ante la Fiscalía. ¿En qué va ese tema? Y el otro, el de la vicepresidenta de la República, el sumario administrativo. Mire, me voy a quedar con una categoría que usted me da, protagonista. Yo no busco protagonismo. Pero lo es. Pero le voy a comentar algo. Hay hechos que han llegado al Ministerio del Trabajo e indudablemente se convierten en hechos protagónicos, pero no generados por la ministra de Trabajo. En el caso específico del ciudadano que en este momento tiene la condición ya no de sujeto denunciado, sino sujeto investigado, ha sido convocado en la siguiente fase, que estamos en fase de indagación previa, ha sido convocado ya por el señor fiscal que lleva el caso para que rinda su versión libre y voluntaria la próxima semana. El día 16 de octubre... ¿Quién? El señor Rafael Vicente Correa Delgado. Y también existen ya varios impulsos del señor fiscal que hacen mención a lo siguiente. Uno de los últimos impulsos, la entrega certificada de varios documentos que fueron emitidos. Primero por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que hacen mención a los decretos ejecutivos 110 y 111. Sobre todo allí está el decreto donde se declara el conflicto interno. Muy bien. Producto de estos 2 decretos ejecutivos, la Corte Constitucional hizo el análisis porque tiene que hacerle el control a los decretos de estado de excepción y a este segundo decreto. Se emitieron 2 dictámenes por parte de la Corte, dictamen 1 y dictamen 2 del año 2024. Pues el señor fiscal ya ha pedido que se entregue esta documentación debidamente certificada. ¿Por qué? Porque este es el contexto. Este es el contexto jurídico constitucional en que el sujeto hoy investigado
emitió las declaraciones de un conflicto interno ya para el Ecuador. Allí es cuando se encuadra la conducta de él en relación al artículo que dispone que usted no puede incitar a una guerra interna. Nosotros aquí teníamos en las calles y seguimos teniendo en las calles a los policías y a los señores militares. Y el sujeto investigado conminaba a un conflicto interno, incluso pidiendo que el puerto de Guayaquil cierre sus puertas y que toda la comunidad internacional respalde al Estado mexicano. Y aquí hay un agregado adicional. El sujeto investigado en ese momento, cuando el expresidente López Obrador presenta una senda demanda solicitando medidas cautelares ante la Corte Penal Internacional, el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado conminaba a la comunidad internacional a que se sume al pedido del expresidente mexicano. ¿Sabe lo que sucedió en la Corte Penal Internacional? Perdieron. Los dos perdieron. Perdió el expresidente de la República de México, López Obrador, y también perdió el incitador, Rafael Correa Delgado. Y en el artículo por el cual se lo denuncia es el 353 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de traición a la patria, pero hay 15 distintos supuestos en los cuales se puede traicionar a la patria. Entiendo yo que sería el 15, que el último, que es ejecutar sabotaje con el propósito de dificultar las operaciones militares nacionales. Hay algunos allí. Hay algunos allí. Hay algunos allí y quiero decirle algo. En mi criterio, no lo digo como ministra de Estado, sobran los elementos de convicción para que él sea llamado a juicio. Acá hay uno que dice mantener negociaciones con otros estados tendientes a someter de cualquier forma al territorio ecuatoriano. Sí, toda la documentación se está solicitando, al igual que los peritajes a las entrevistas que él concedió en radios locales del país y también en medios internacionales. ¿Y el caso de...? El caso de la señora sumariada, porque ella en este momento es una persona servidora pública sumariada, ya se convocó a la audiencia pública que se realizará en el mes de noviembre a fin de que se puedan evacuar todas las pruebas que ella evidentemente debe presentar para que justifique las razones por las cuales incumplió con la disposición de la señora canciller de que tenía que presentarse hasta antes del 1 de septiembre. Aquí hay un problema jurídico muy importante. Es si ella es o no es servidora pública, pues la LOCEP estipula en el artículo 83, literal C, que ella es servidora pública con periodo fijo. Los únicos que son servidores públicos de carrera son aquellos que, por ejemplo, en el caso de un juez, ingresa como secretario de un juzgado y puede sucesivamente ir participando en los diferentes concursos que se dan y puede llegar incluso a ser juez de una alta corte. Él es, en el caso que le digo de un juez, él es un servidor público de carrera. Es la LOCEP la que definió y estableció que las personas de elección popular son servidoras públicas, razón por la cual entonces, en cumplimiento del artículo 22 de esta LOCEP, el Ministerio del Trabajo, al conocer que ella había incumplido más allá del decreto presidencial, pero que no había asistido a su puesto de trabajo, decidimos, y digo decidimos porque yo como ministra del Trabajo dispuse que primero se debía oficiar al Departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República si ella había justificado. Y le voy a decir por qué. Porque ella mantuvo siempre con nosotros como Ministerio de Trabajo contactos. Desde que ella se fue a Israel, ella le solicitó al Ministerio de Trabajo que elaboráramos un acuerdo ministerial para garantizar toda su permanencia, su estadía y también los recursos económicos. El Ministerio de Trabajo lo hizo. Ella conversaba con nosotros prácticamente toda la semana, porque también estaba interesada en que no se le mueva, se mantenga todo el personal de la Vicepresidencia de la República. El único convenio con el que yo llegué con ella a acordar es que al tener 11 choferes, yo no podía tener 11 choferes sin hacer nada en una dependencia y que había que repartir a los choferes para que tengan alguna actividad. Yo como ministra de Trabajo, yo creo que le conté a usted anteriormente, dispuse que 4 choferes vinieran a manejar carros, por lo menos en la ciudad de Quito, para hacer las inspecciones pertinentes. Y así se ha mantenido a los trabajadores y a los servidores públicos de la Vicepresidencia de la República. Nunca se ha despedido a nadie, nunca se ha despedido a nadie. Con esto yo que le demuestro que la señora vicepresidenta mantenía siempre y mantuvo con nosotros relaciones cordiales. De pronto,
ella dejó de tener relaciones cordiales con el Ministerio de Trabajo, nunca nos dijo si se iba a movilizar ese día, si no iba a cumplir con el segundo decreto que fue solicitado por ella, el segundo decreto ejecutivo de movilización, porque ella dijo en algún momento, yo ya no quiero estar en Israel, por favor cámbieme. Fue a pedido de ella el cambio. Y ella nunca le dijo al Ministerio de Trabajo, mire, no lo voy a hacer, me voy a demorar una semana, jamás, o me faltan recursos, jamás. De hecho, cuando la señora canciller le dice hasta el 1 de septiembre, ella, mediante redes sociales, recién comunica al mundo entero que se está trasladando el día 9 de septiembre. A Turquía. A Turquía. El sumario continuará. Ankara, ¿no? Perdón. Sí, Ankara, la Ya. capital. Y en su momento el sumario tendrá que emitir una decisión. Claro, ella no va a poder ser destituida, porque la Constitución de la República habla que en el caso de presidente o vicepresidente tienen un camino constitucional para la destitución. Pero sin embargo, si usted revisa la LOCET, que fue elaborada en el año 2010, no ha sido elaborada por esta ministra de Trabajo. De hecho, yo he manifestado que esa LOCET debe ser derogada porque tiene conceptos errados. Y ahí está una de las razones. Yo misma venía señalando que ese concepto es un concepto que no se encuadra con lo que dice la Constitución de la República. Pero la LOCET determina sanciones, y entre las sanciones están suspensiones por días de trabajo, y también están las destituciones. Muchísimas gracias a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por su comparecencia en este programa.